¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este tiempo, esta oportunidad que Dios nos da para poder aprender de la palabra, para poder estudiar. Recordemos, hay enseñanzas desde el día martes hasta el día sábado, 2 de la tarde, 8 de la noche. Gracias a Dios por esas oportunidades, por esos tiempos. De verdad es bueno que podamos estudiar la palabra y que no solamente pongamos a reproducir un video, sino que le prestemos atención. El poder estudiar, escuchar, escudriñar nos ayuda a crecer, nos ayuda en madurez, nos ayuda a la fortaleza que necesitamos en esta vida. Y bueno, Dios me permite compartir con ustedes los días viernes a las 2 de la tarde el estudio de la palabra. Ahorita estamos estudiando lo que es la primera carta de Juan en esta pequeña serie llamada Creyentes Genuinos, ¿sí? Esto es importante porque pues muchos escuchamos la palabra, muchos recibimos la palabra. Las congregaciones están llenas de gente que dice ser cristiano, pero muchas de sus actitudes, muchas de sus vidas no son verdaderamente de un creyente genuino. Sus vidas son como de una persona simplemente un simpatizante, ¿no? Una persona que va, escuchó y se retira como si nada hubiera pasado en su vida. Necesitamos caminar como verdaderos creyentes, como creyentes genuinos. Entonces, basé este estudio en lo que dice la primera carta de Juan. Hemos estado ya estudiando algunos versículos de esta primera carta y llegamos a un punto, ¿sí? En esta enseñanza, en el capítulo número 1, en el versículo 5 que vimos la enseñanza anterior, que nos hablaba de que Dios es luz, que en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Si Dios es luz, nos habla en este caso simbolizando que Él es verdad, Él es santidad, Él es pureza. Y entonces Él es esa luz y no hay tinieblas. Lo contrario a toda a la verdad, a la pureza es la mentira, el pecado, la maldad. Entonces Dios es luz. Él es esa luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Ahora, cuando Dios nos llamó como creyentes, cuando venimos en este caso a ser seguidores, a buscar esa salvación que viene solamente de Dios, que nos da por medio de Cristo, Él nos llama, nos saca de esas tinieblas y nos trae a esa luz, como dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, donde la palabra dice que nos llamó de esas tinieblas, nos sacó de esas tinieblas y nos trajo a esa luz admirable. Y ahora entonces somos llamados hijos de luz, hijos del día, ya no somos de la noche, ¿sí? Ya no somos de las tinieblas, como lo dice la primera carta a Tesalonicenses 5:5. Los que hacen las cosas mal, los que caminan en las tinieblas, los que caminan en esa oscuridad, odian la luz. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 19 al 21, nos habla acerca de esa luz que vino a este mundo. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Pero los hombres, los que no quieren arrepentirse, los que no quieren saber nada de Dios, dice que aman más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Los que hacen lo malo aborrecen la luz y no vienen a la luz, porque la luz va a exhibir verdaderamente lo que son, lo que es su verdadera naturaleza. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones con este tipo de enseñanzas. Podemos escucharlas o podemos ponerlas a reproducir, pero no las escuchamos, no las recibimos. No estamos dispuestos a aprender de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque en el momento que somos expuestos a la luz, esa luz va a mostrar verdaderamente la naturaleza de la persona, ¿sí? El verdadero creyente, ¿sí? Esa luz brilla en su vida. Va a revelar cuál es verdaderamente su naturaleza, ¿sí? Va a mostrar que sus obras ya no son las obras de las tinieblas. Ahora sus obras son puestas a la luz. Porque esa luz, dice, manifiesta todo, como dice la carta a los Efesios. Entonces, como lo veíamos en la enseñanza anterior, la luz produce vida, crecimiento, belleza. El pecado, ¿no? El pecado trae obscuridad, trae maldad. Y no pueden coexistir la luz con las tinieblas. O andas en la luz o andas en las tinieblas. Hay gente que se dice creyente, que se puede llegar a congregar, pero que su vida es vida de tinieblas. Se mueven en las tinieblas. ¿Por qué? Porque se mueven en el pecado, porque no han querido venir a la luz. No han querido que sus vidas sean expuestas a la luz, ¿sí? Entonces, si no permites que esa luz venga a tu vida, no vas a cambiar, no vas a ser arrebatado de esas tinieblas. Ahora la enseñanza que vamos a ver en este día nos habla de que si somos hijos de luz,
Si hemos sido sacados de esas tinieblas a la luz, ahora somos llamados a tener una comunión con Dios, ¿sí? Ahora somos llamados a tener una relación personal con Dios. ¿Y esto qué implica? Que no puede haber ningún tipo de pecado oculto, ¿sí?, en la vida del creyente. Los creyentes, o los que se dicen creyentes, tratan de ocultar sus pecados. ¿Cómo? Diciendo mentiras. Se excusan, inventan pretextos, culpan a otros. Es más, hasta tratan de ocultar o justificarse delante de Dios. La luz y las tinieblas entonces no pueden coexistir en la vida de una persona. Es más, no pueden existir la luz y las tinieblas ni en su propio hogar. La persona que se dice que es creyente genuino tiene que ser un portador de esa luz en su propia vida y en su hogar, en su trabajo, en la escuela, donde esté. Si partimos entonces de que Dios es luz y ahora esa luz ha sido transmitida a los creyentes, ahora nosotros o los creyentes tienen la responsabilidad de tener una comunión con Dios, que Él es esa luz, y entonces ahora el creyente es el reflejo de esa luz. Y la forma de reflejar esa luz es compartiendo la verdad y caminando en santidad, ¿sí? No puede haber comunión con la luz y con las tinieblas al mismo tiempo. Es algo absurdo. En una casa, en un lugar, ¿sí?, o hay luz o hay tinieblas, pero no puede haber, ¿sí?, ambas cosas. O hay luz o hay obscuridad, ¿sí? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6, nos dice que no hay compañerismo de la justicia con la injusticia. No hay comunión con la luz, de la luz con las tinieblas, ¿sí? Una de las características de los falsos maestros, de los falsos creyentes que en ese tiempo existían y hoy en día también existen, es la falta de integridad, la mentira que los caracteriza. De verdad, son palabras fuertes que a veces como creyentes no queremos escuchar, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque la palabra va a exhibir verdaderamente lo que somos. Si hay una persona que no sea íntegra, ¿sí?, que camine mintiendo, cuidado, porque esa es una de las características de los falsos, ¿sí? Estos falsos, ¿sí?, para que sus enseñanzas tengan esa fuerza y puedan llegar a las personas, es que van mezcladas. Un poco de verdad con mucho de mentira. Son capaces de mezclar la verdad de la palabra con la mentira. Es una forma de justificar sus propios actos. Dicen las mentiras a los demás, pero esas mentiras a los demás, tarde o temprano, ellos mismos ya se las creen. Ellos mismos creen sus propias mentiras y entonces se vuelven maestros de la mentira. ¿Sí? Es posible que un creyente esté viviendo en pecado y aún así se convenza a sí mismo de que tiene una relación con Dios. Cuidado. Si un creyente está caminando en pecado, está viviendo en pecado, no puede tener una relación con Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y si el creyente está en pecado, está cayendo en una situación de pecado, no puede tener una relación con Dios. Eso se llama necedad, que la gente trata de engañarse a sí misma. Y lo peor, tratan de engañar a Dios, diciendo que Dios los conoce, diciendo que Dios sabe, que Dios escucha sus vidas cuando están en pecado. Y donde hay pecado, Dios no está, ¿sí? El mismo rey David, tenemos el ejemplo, sabía que había pecado y trataba de ocultarlo, ¿sí? Trataba de fingir, trataba de justificar su propio pecado. El mentiroso que se dice creyente, escúchame bien, llega a juzgar a los demás y les llega a juzgar de pecadores y mentirosos, pero esa persona no está dispuesta a aceptar su propio pecado y su mentira. Dice el versículo número 6 de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, les dice aquí Juan, mentimos. Hablar de comunión, ¿sí?, dice, si decimos que tenemos comunión, habla de un compañerismo, habla de una participación con Dios, un compañerismo con Dios, ¿sí? Dice entonces ahí en nuestro versículo, ¿sí?,
y andamos en tinieblas, mentimos. Muchos de los herejes de esa época, de los falsos, decían tener comunión, pero su comunión solamente estaba basada en el conocimiento. Y nosotros sabemos que la verdadera comunión que tenemos con Dios, ¿sí?, tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con una forma de vida. Como dice Levítico en el capítulo 20, versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, sí es el conocimiento, pero también es la aplicación de ese conocimiento, una forma de vida. El problema es que muchos que se dicen creyentes, que no son creyentes genuinos, como dice nuestra serie, ¿sí?, dice que andan en tinieblas. Dicen que tienen comunión, pero andan en tinieblas. Andar en tinieblas, dice andar en obscuridad. Esa palabra andar hace referencia al vivir, al conducirse, al caminar, ¿sí?, pero de una forma constante. Mira, el andar en el caminar cristiano tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vida santa, como su Dios, que Dios es santo. Como lo dice, por ejemplo, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O lo que dice en el capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O también ahí mismo en el capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, hablar del andar cristiano tiene que ver con una forma de vida, una vida correcta, una vida moral, ¿sí?, que agrade a Dios. La hipocresía tiene que ver con que afirmamos que somos de Dios, pero a la vez están viviendo como se les antoja. Eso es ser hipócrita. Y entonces por eso Juan les dice aquí, dicen que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Andar en tinieblas es mostrar algo que no son. Es andar en la vida pecaminosa y ocultándose de los demás. Andan en el pecado, pero les llama como mentirosos. ¿Por qué? Porque les dice mentimos. Es una persona que pronuncia falsedad, que engaña con falsedad, ¿sí? Por eso Juan les llama mentirosos, principalmente a personas religiosas, basado en lo que dice su primer carta, ¿sí? Ojo, no está hablando del mundo, no está hablando de las personas que no tienen a Dios, no está hablando de las personas que viven en el mundo, está hablando de personas que se congregan, está hablando de personas que van a congregaciones. Por eso les llama hipócritas, les llama mentirosos. Ahí mismo en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 4, les dice de esta forma: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 20 de la primera carta, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? O lo que dice Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, su vida no es verdaderamente una vida que glorifique a Dios, no es una vida que verdaderamente de corazón esté dispuesto a seguir a Dios, ¿sí? Las acciones y el estilo de vida de una persona va a revelar verdaderamente su corazón. Los gnósticos, los falsos, ¿sí?, era precisamente lo que ellos decían. Ellos hacían énfasis en la parte del conocimiento, de la iluminación interior, pero no les preocupaba su comportamiento al exterior, ¿sí? Ellos decían que eso era muy independiente, que no importaba su forma de comportamiento. Lo importante para ellos era simplemente el conocimiento. Por eso Juan reacciona ante estas declaraciones tan absurdas de los falsos, de los gnósticos y de muchos cristianos de hoy en día, ¿sí?
Porque el que vive en una verdadera comunión con Dios es luz, es ese reflejo de la luz y no va a caminar en lo que son las tinieblas, en el error, en el pecado. ¿Sí? Entonces por eso Juan les dice mentirosos y por eso también concluye en el versículo y les dice y no practican la verdad. La consecuencia de andar en tinieblas es que no practican la verdad. No procuran, no actúan, no se conducen en la verdad de la palabra. Pierden esa palabra. ¿Sí? Pierden la palabra de Dios. Dejan de practicar la verdad. La verdad ya no está en ellos. El primero de los síntomas de andar en esas tinieblas es que pierden la bendición que proviene de la misma palabra. No pueden recibir esa bendición de fortaleza, de ayuda, de guianza, porque están bloqueados, porque están en las tinieblas. ¿Sí? Una persona que está en luz va a obtener múltiples beneficios de escudriñar, de estudiar la palabra, pero si está en obscuridad, si está en tinieblas, no va a poder percibir esa luz de la palabra en su propia vida. ¿Sí? Cualquier persona que diga que tiene comunión con Dios, cualquier persona que diga es que yo tengo la luz de Dios, pero su vida sea una vida de pecado, está mintiendo. Y entonces pierde el carácter de llamarse cristiano. ¿Sí? Se convierte en una persona mentirosa. Por eso la confrontación que nos hace la palabra, por eso la confrontación que cada día, que las enseñanzas, que el poder escudriñar la palabra nos va a dar. ¿Sí? Juan está confrontando las afirmaciones de los falsos maestros, de los falsos cristianos, de aquellos que no son genuinos, que dicen tener comunión con Dios, pero siguen viviendo en tinieblas, siguen viviendo en ese pecado. Por eso expone el error de estos hombres que se dicen, que se llaman cristianos, pero su vida es una vida de inmoralidad, una vida de maldad. No podemos amar a Dios y estar coqueteando con el pecado al mismo tiempo, ¿sí? Mira, este es el versículo que nos dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos debería de sorprender. ¿Por qué? Porque una persona que está en pecado no va a prosperar. Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David trató de encubrir su pecado. ¿Y qué le costó? Le costó su salud, le costó su gozo, le costó su familia y casi le cuesta su reino. ¿Qué dice el Salmo capítulo 32 versículos 3 y 4? Salmo 32 versículos 3 y 4. Mientras callé, dice, ¿sí? Está hablando de David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Te das cuenta? Muchas veces la gente se llega a preguntar, no digo que sea en todos los casos, pero muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sigo pasando esto? Porque a lo mejor estás ocultando pecado. Si queremos disfrutar de la vida que es verdadera, nunca debemos ocultar el pecado. Dice el versículo 7, ¿sí? La parte contraria de la exhortación que hace Juan, ¿sí? En esta primera carta. Pero si andamos en luz, ¿sí? Pero si andamos en luz, es decir, caminar, moverse, vivir en la luz de Dios, en la luz de Cristo, habla de una acción continua de la vida cristiana, ¿sí? La verdad debe ser una forma de vida, no solamente pleno conocimiento. Por eso dice, andamos en luz como Él está en luz. Él es esa luz, Cristo es esa luz, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar, tenemos que vivir como Dios. No que seamos dioses, sino lo que nos dejó ejemplo Cristo en esta tierra de amor, de misericordia, de bondad. Eso es pensar y vivir como Cristo vivió en esta tierra. Debemos de reflejar el carácter a un mundo que está en tinieblas. Debemos de reflejar esa luz a un mundo que está en obscuridad. Dice Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. La salvación
es restaurar la imagen de Dios en la humanidad caída, ¿sí? Que fue dañada por el pecado. Entonces, en este caso, cuando andamos en esa luz, dice Juan, ¿sí? Nos habla de esas consecuencias prácticas cuando andamos en luz. Tenemos comunión unos con otros. De esa comunión que podamos tener con Dios, que tenemos una relación personal con Dios, va a salir una comunión con los demás, un compañerismo, una participación con los demás hermanos en la fe. Esa palabra comunión proviene del griego koinonia, que significa una participación conjunta de dos personas. Vamos a poder tener esa comunión, tener algo en común. La santidad, la verdad, la luz en la vida de los creyentes, ¿sí? Entonces, si la persona deja de andar en esas tinieblas, su vida va a ser restaurada en una comunión con Dios. Y entonces esa comunión con Dios, una comunión vertical, ahora se vuelve una comunión horizontal con los demás hermanos en la fe. Eso es andar en la luz, es tener comunión también con los demás. Primero nuestra comunión con Dios, ¿sí? Primero nuestra relación personal con Dios y después la comunión con nuestros hermanos. Entonces lo que nos dice Juan en este pasaje es que la persona, el creyente, está en la luz o está en las tinieblas. Si está en la luz, es miembro de la familia de Dios. Pero si está en las tinieblas, nada tiene que ver con Dios, porque en Dios no hay ningún tipo de tinieblas. La vida cristiana, lo que es el cristianismo, se basa en creyentes que están dispuestos, en creyentes que comparten, en creyentes que reflejan la luz de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si aceptamos ese perdón, si aceptamos esa salvación que viene de Cristo, también debemos estar dispuestos a aceptar el ministerio del amor hacia los demás, del amor al prójimo. Dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿sí? Conocer a Dios, ¿sí? No es una verdad abstracta, sino es algo que inicia con esa comunión con Dios y se va desarrollando con una forma de vida temerosa de Dios. La meta de la vida cristiana, la meta del cristianismo no es solamente llegar al cielo, a la vida eterna, sino que seamos como Cristo fue en esta tierra. Que el cristiano sea como Cristo, como su Señor en esta tierra. La falta de amor hacia otro cristiano es una señal clara de que no hay una relación verdadera con Dios. Y termina diciendo en este versículo número 7, Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre se refiere a ese sacrificio de Cristo, esa muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿sí? Él es esa propiciación por nuestros pecados. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el perdón de pecados de parte de Dios al ser humano tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con su sangre derramada en esa cruz. Esa sangre que proveyó el Padre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de los mismos seres humanos, de los que creemos, de los que rendimos nuestra vida a Él, de los que Él vino a rescatar con ese sacrificio. ¿Sí? Los primeros gnósticos negaban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. A Él lo veían solamente como un ser espiritual y no como un verdadero hombre. Entonces el hecho de que Juan utilice aquí el ejemplo, lo que dice aquí de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es para mostrar que verdaderamente Jesucristo fue hombre sin dejar de ser Dios, que verdaderamente estuvo en esta tierra, caminó y tuvo que morir derramando hasta la última gota de su sangre por el perdón de los pecados. Y entonces ese sacrificio
Esa sangre preciosa derramada en la cruz, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Esa palabra limpiar habla de una purificación. ¿Sí? Esa sangre tiene tal poder redentor en la vida de los creyentes para rescatarnos, para sacarnos de esas tinieblas y llevarnos a esa luz admirable. Solamente Cristo podía rescatarnos de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Sí? Por eso Juan lo menciona muy claramente aquí, para echar abajo todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas de los falsos, de los gnósticos, que dice que justifican su vida pecaminosa diciendo que ya son salvos. No. ¿Sí? Ahora, esa sangre tan preciosa que limpia de pecado, sí, nos habla de una limpieza única, pero también de una constante purificación en la vida del creyente. Esto es muy importante porque debemos entender, el creyente debe entender que fue lavado y limpiado, ¿sí?, cuando nació de nuevo, pero que constantemente recibe esa purificación en su propia vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, hay una limpieza profunda, una limpieza total, pero después hay que estarse limpiando constantemente. Esa sangre, ¿sí?, esa limpieza es eficaz de forma permanente, pero es necesario que el creyente confiese su pecado para poder recibir ese perdón. ¿Sí? El pecado, por su propia naturaleza, trae consigo muerte. Trae muerte, trae obscuridad, trae rebelión. Y nuestro Señor Jesucristo no murió por sus propios pecados, sino murió por los pecados de los seres humanos, por los pecados del mundo. Cuando la persona le entrega su vida a Cristo, se identifica con Él, su muerte llega a ser la muerte de ese hombre. Ese hombre muere a su naturaleza pecaminosa, muere a su antigua naturaleza y ahora renace en una nueva vida. Así como Cristo salió de esa tumba, ¿sí?, purificado, ahora también el creyente cuando acepta a Cristo, muere en su antigua naturaleza y nace en una nueva persona. Ahora renace en una nueva vida en comunión con Dios, como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Caminar en luz no significa que caminemos sin pecado, no. Se trata de una conducta, ¿sí?, de una vida práctica basada en la verdad, en la palabra. ¿Sí? Sabemos que vamos a seguir resbalando, cayendo en pecado, pero si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, mediante ese sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, es que Él dio esa provisión abundante para los seres humanos, para su perdón y su limpieza. No solamente de los pecados pasados, sino también los de cada día. Y cada día el creyente tiene que estar dispuesto a reconocer y confesar sus pecados. Bueno, me dio gusto estar con ustedes compartiendo estos versículos de la palabra. Espero de verdad que Dios nos haya hablado, que Dios hable directamente a nuestro corazón para que nos ayude a caminar como creyentes genuinos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias.